Planta de la Mezquita de Córdoba. Funciones. Lugar de oración. Centro de enseñanza. Tribunal de justicia. Lugar de meditación, solaz espiritual y de comunicación entre los hombres. Estructura inspirada en el oratorio provisional que Mahoma construyó en su patio de la casa de Medina y que consta de 3 partes ordenadas en un eje longitudinal. Sala cubierta o haram, orientada hacia la Meca, con una parte principal que consta de un nicho vacío o mirab que se perfora en el muro frontal o cuibla. Espacio al aire libre o san, rodeado de pórticos, con fuente de abluciones o sabil. Alminar, representa la verticalidad dentro de la horizontalidad de la mezquita. Significa faro. El muecín convoca a la oración 5 veces al día desde él. Exterior de la mezquita. Carácter político y religioso. Se demuestra sobre todo en la oración del viernes, donde desde el púlpito o mimbar el jatib se dirige al público. El califa, desde sus habitaciones privadas de la Maksura escucha la verdad coránica. Decoración condicionada por la prohibición coránica de representar imágenes o ídolos. Geométrica en polígonos, estrellas y lazos combinados. Epigráfica con inscripciones coránicas. Ataúrico arabesco representando formas vegetales estilizadas. Elementos arquitectónicos. Arco de herradura de origen visigodo y bizantino. Columnas reaprovechas o fabricadas con capiteles que evolucionan según las épocas. Corintio de avispero en época califal. Encintado almohade. Nazaríes, atauric con piñas y veneras y mocárabes a modo de estalactitas. Portadas con celosías, alfices y puertas enmarcadas en arco de herradura. Cubierta de la mezquita catedral. La catedral se inscribe en el haram. Naves perpendiculares a la quibla. Ampliaciones que descentran el alminar. Cada nave con tejado a 2 aguas. Puerta de San Esteban de la mezquita de Córdoba. Siglo IX. Da acceso a la parte fundacional del edificio. En época musulmana era llamada Puerta de los Visires. Sobre un sencillo dintel se desarrolla un arco de herradura con douvelas a 2 colores enmarcado por un alfáis. Para algunos sería la entrada a la antigua Basílica de San Vicente. Haram de la mezquita. Fruto de diversas ampliaciones. En él se encuentra el espíritu de Alá. 19 naves con un bosque de columnas. Materiales de acarreo, propios y de influencia bizantina. Detalle de la arquería de la mezquita de Córdoba. Siglos 8 al X. Es un sistema sustentante en el que se invierte el orden lógico de los soportes, sobre una columna se coloca un cimaciote en el que descansa un pilar de mayor sección que ella, a través de modillones de rollo. Así vemos un plano de doble arquería que nos recuerda al acueducto de los Milagros. Por lo tanto, hablamos del sincretismo del arte islámico. Bóveda de la capilla de Villaviciosa de la mezquita de Córdoba. Fecha 965 a 965. Es una de las bóvedas lucernario concebidas para iluminar el oratorio en la ampliación de Alaquem II. Se trata de elevar una cubierta para conseguir la entrada de la luz a través de vanos laterales. La bóveda nervada es una original solución que aparece mucho antes que en Francia. Los nervios generan entre ellos estructuras triangulares, salvo en el centro donde aparece un cuadrado decorado con cúpula gallonada. Gran influencia posterior. Arcos de la capilla de Villaviciosa de la mezquita de Córdoba. Fecha, 962 a 965. Dan paso a la Maksura. Se construye en época de Alaquem II. En ella se plantean innovaciones arquitectónicas experimentadas en Medina Azahara, de gran influencia posterior, como son los arcos lobulados entrecruzados y enmarcados en alfáis. El sistema, de inspiración oriental, determina la composición de pantallas de delimitación del espacio según Zeyuert, al tiempo que ejercen una función decorativa. El conjunto se adorna mediante una elegante decoración. Bóveda de la Maksura de la mezquita de Córdoba. Siglo X. Esta es la bóveda que antecede al mirab. Repite el esquema de bóveda lucernario. Pero en sus ángulos se sitúan 4 nichos a manera de trompas, pasándose de un espacio cuadrado a uno octogonal, que se cubre con cúpula gallonada. Destaca la decoración musivaria llevada a cabo por artistas bizantinos. Mirab de la anterior. El mirab, concebido por primera vez como habitación y decorado profusamente. Es el punto de convergencia de la oración en los fieles en el Islam. Pequeño espacio de planta octogonal, precedido por una espléndida portada. Doble alfáis con decoración epigráfica alusiva a la construcción de la ampliación de Alaquem II, enmarca el arco de herradura califa que da acceso al citado mirab y el paramento se corona con un friso de arcos ciegos polilobulados. La portada destaca especialmente por su suntuosa decoración musivaria realizada por artesanos bizantinos que conjuga motivos de atauric y de epigrafía cúfica en una elegante composición. Sinfonía de colores de gran perfección técnica. Alaquem II. Siglo IX. Bóveda del mirab. 962 a 965. Espacio octogonal en el que sobre sencillas placas de mármol se dispone un segundo cuerpo de arquería ciega trilobulada, decorada con atauric y finalizada con un friso epigráfico que hace referencia a la construcción del mismo. Una elegante cornisa da paso a la venera que lo corona, de reminiscencias clásicas que conserva restos dorados de su primitivo aspecto. Portada del Salón de Abderramán III en el Palacio de Median Azahara. Siglo X. Está situado el palacio en la falda del monte La Desposada. Es la portada de la sala de audiencias. De planta basilical,
cuenta con una nave transversal o pórtico de acceso que cuenta con una portada tripartita de arcos de herradura y bella decoración. Madinat Al-Zara. Salón de Ab. 3. Salón de exuberante decoración mural. Edificado entre 953 y 957. Estructuralmente presenta una primera nave transversal en sentido este-oeste, a la que se accede desde el exterior a través de una portada de 5 arcos. A ello hay que añadir 3 naves longitudinales en sentido norte-sur, comunicadas entre sí por 2 baterías de arcos de herradura sobre columnas. Todos los muros interiores, incluso parte del dobelaje de los arcos, aparecen cubierto por tableros decorativos en piedra, predominando la labor de Atauric, además de motivos geométricos y epigráficos. Servía de marco de recibimiento a los embajadores. Más tarde será copiado por los reyes taifas. Sobresale el arco de herradura y el capitel de avispero. Tablero decorativo de procedente de Medina Azahara. Siglo X. Es un resto del programa decorativo de los paneles murales del Salón de Abderramán III. Presenta el árbol de la vida como tema de Atauric. El eje del tallo sirve para imponer disciplina al pareado de motivos o conjuntos de motivos vegetales y es muy apreciado en el diseño ornamental islámico. Ciervo de Medina Azahara. Siglo X. Se encuentra en el Museo Provincial de Córdoba. Obra maestra de la metalistería califal, concretamente de los talleres de Medina Azahara. Pudo haber servido como surtidor de una fuente, como lo observamos en la Fuente de los Leones. Es una figura zoomorfa que por los orificios que tiene en su parte superior podríamos pensar que sería macho, pues en ellos iría la cornamenta. Su cuerpo se decora con interesantes róleos vegetales, incisos y formando círculos, donde se alojan hojas de palma. Bote de Almoguira. Ilub. Pixi de Ouca procedente del taller de Eboraria, marfil. Realizado por el maestro Elaf para Almoguira, hermano de Alaken II. De forma cilíndrica y tapa cupulada, presenta toda su superficie decorada, con motivos a la decoración de textiles. Destacan 4 medallones polilobulados, contorneados por guirnaldas de hojas, en lo que se inscriben temas figurativos, con escenas cortesanas, luchas de animales, etc. Junto a la decoración de Atauric parecen escenas reales y fantásticas, de contenido simbólico. La tapa repite el mismo esquema, si bien cuenta en su borde con un friso con una inscripción cúfica alusiva a Almoguira. Iglesia rupestre de Mesas de Villaverde. Ardales. Málaga. Siglos 9X. En esta zona se conservan una serie de restos arqueológicos relacionados con el caudillo Omar Ben Afsun y con la cultura mozárabe, fortaleza medieval, necrópolis e iglesia rupestre. La iglesia rupestre de Bobastro, parcialmente excavada en la roca, formaría parte de un monasterio mozárabe situado en este escondido lugar. Consta de 3 ábsides, el del centro en forma de arco de herradura y los laterales cuadrados. Tiene un crucero y 3 naves, una de ellas inacabada. La separación entre las naves se establece mediante arcos de herradura y pilares excavados en la roca. Hay otras iglesias rupestres en la provincia de Málaga. Alozaina. Ronda. Valleniza. Interior de la mezquita de Almonáster la Real. Huelva. Siglo X. Construida en época de Al-Nasir, presenta rasgos arcaizantes. El espacio interior, de estructura basilical y ángulo deformados, se distribuye en 5 naves desiguales orientadas en dirección norte-sur y separadas por arcos de herradura dispuestos sobre columnas y pilares de diversos materiales y formas. En el muro sur, el de la cuibla, se abre el mirab. Al destinarse al culto cristiano se cambió la orientación y se levantó en el muro de levante un ábside con 2 tramos, uno circular y otro semicircular. Baños árabes del Palacio de Villadompardo en Jaén. Siglos X-XI. Constan de vestíbulo, ocuparon una superficie de 500 metros cuadrados y responden a unos baños de vapor y masaje. Apoditerium. Sala de agua fría o frigidarium. Sala de agua templada o tepidarium, que es la que estamos viendo. Sala de agua caliente o caldarium. Esta sala sorprende por el entramado de arcos y columnas, de capiteles corintios y lisos, con una sola fila de hojas de acanto, que sostienen una gran cúpula central de ladrillos con lucenas estrelladas. La temperatura alcanzada por el pavimento obligaba a usar calzado o a rociar agua para aumentar el vapor. El Tesoro de Charilla. Museo Provincial de Jaén. Nos encontramos ante una pieza de orfebrería de trazo rectangular terminada en triángulos y decorada en su parte central con 5 piedras preciosas. Parece ser una diadema, aunque también podríamos hablar de un cinturón. Acompañando a la pieza aparecen otras 3 en forma de placa circular, media luna creciente y pendiente. Sobresale la rica decoración en forma de puntos o granos y de complicada filigrana en los extremos. Las piezas son en su mayor parte de oro y están trabajadas con diferentes técnicas como el batido, el repujado, la filigrana o el hilo torso. Estamos hablando del Tesoro de Charilla, una de las más claras muestras de la joyería califa. El hallazgo fue realizado en enero de 1977, de forma casual por Alejandro López, Rafael Gallego y Miguel Pareja en un poco que construía la cooperativa Nuestra Señora del Rosario en Charilla, una ladea de Alcalá la Real. Claro ejemplo de la joyería omeya de la primera mitad del siglo X, en total son 44 piezas, entre la que destaca la diadema ya señalada, un cinturón de 6 placas, un colgantes y 4 anillos, lo que demuestra el gusto por la joyería a pesar de las prohibiciones del Corán. Mirab y quibla de la mezquita mayor.
Iglesia de San Juan. Almería. Esta mezquita sufrió varias ampliaciones hasta que con la conquista de los Reyes Católicos pasó a ser iglesia. Se reaprovechó el muro de la Qibla y el mihrab, que quedó como una pequeña de la iglesia. El muro de la Qibla se conserva en parte de sus 45 metros. Su orientación es sur-sudeste. Su fábrica es de sillares de arenisca, alternando velas ricas con decoradas. El mihrab es de planta cuadrada y se cubre con cupulilla de 8 galans que alternan con otros tantos ángulos diedros excavados en piedra. Siglo X. Recinto amurallado de niebla. Siglo XII. Se levantan sobre una superficie aproximada de 16 hectáreas. Se aprovechan en su construcción antiguos sillares romanos visibles en las esquinas de las torres y contrafuertes. Se edificó a partir de la muralla almohade existente, en la que se emplea el tapial de tierra roja. Los 2 kilómetros de su perímetro están recorridos por 50 torres rectangulares y 2 octogonales. Se abre al exterior por 5 puertas dispuestas en recodo con el fin de incrementar la defensa. Puerta del Agua. Puerta del Buey. Puerta de Sevilla. Puerta del Socorro. Puerta del Embarcadero. Alminar Mezquita de Sevilla. Construida por Aibí en Baso y Ali Ben Gomara. Prisma de airosas proporciones, que se estructura en torno a un núcleo cuadrado. Acceso en altura se articula mediante tramos alternos, horizontales y en rampa. En su base se reutilizaron materiales de origen romano mientras que el resto de la construcción se realizó en ladrillo. La decoración exterior combina vanos geminados con elegantes paños de sebca. Similar a otro alminares almohades norteafricanos como el de la mezquita de Kutubilla de Marrakech. Siglo XII. Patio de los Naranjos de la Mezquita de Sevilla. Siglo XII. San de la Mezquita almohade. De planta rectangular conserva 2 crujías porticadas de arcos de herradura apuntados sobre pilares de ladrillo. Cerrado al exterior con un muro de ladrillos, reforzado de contrafuertes del mismo material. Se remata con melans escalonados. En el centro se encuentra una fuente de origen romano. Aldabón almohade. Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla. Siglo XII. La imagen nos muestra un llamador realizado en bronce colocado sobre una puerta del mismo material ricamente decorada con motivos geométricos que se van repitiendo a lo largo del lienzo de la misma. Destaca su intensa decoración a través de un profuso labrado alrededor, además de sus curvos motivos vegetales internos que van jugando con el hueco formado por las perforaciones del mismo. Por estas características nos encontramos ante el llamador de la puerta norte de la actual catedral hispalense que da acceso al Patio de los Naranjos, resto del san de la antigua mezquita almohade. Se trata de una obra original de la época musulmana, siglo XII, que fue dejada en su lugar tras la conquista cristiana, cerrando lo que actualmente se llama la Puerta del Perdón. Patio del Yeso de los Reales Alcázares de Sevilla. Siglo XII. Es uno de los restos del primitivo alcázar almohade. Patio rectangular con alberca. El lado que nos ocupa muestra una arquería integrada por un arco central sobre pilares cuyas albanegas está decoradas por una red de curvas entrelazadas y a ambos lados arcos de tipo mistilíneo sobre columnas con capiteles califales que sostienen una riquísima decoración calada. Tras este pórtico aparece un vano de herradura geminado decorado con palmas lisas y sobre él aparecen 2 celosías. Como el material usado es el yeso se le ha dado ese nombre. Muchos elementos de los que aparecen en este patio fueron imitados profusamente en la arquitectura nazarí. Torre del Oro. La permanente inseguridad favoreció el desarrollo de la arquitectura militar en el mundo almohade. Así, la muralla de Isbililla tenía 176 torres, de la que destaca la objeto de comentario. Su misión era impedir el paso por el margen izquierdo del río y controlar la entrada a este, de ahí que estemos hablando de una torre albarrana. Iniciada en 1220, de planta dodecagonal con 2 cuerpos superpuestos, aunque el tercero se le añadió en el siglo XVIII. Sobre su nombre existen diversas teorías. Allí se descargaba el oro americano. Estaba alicatada de cerámica metálica que la hacía brillar. Luis de Peraza en el siglo XVI nos dice que se hallaba enlucida de almagra en su base y revestida de azulejos en la parte superior. Destaca su escalera que se desarrolla en torno a un núcleo hexagonal y su bóveda está formada por tramos triangulares y cuadrados, que después veremos en monumentos como la girola de la Catedral de Toledo. Baeza. Iglesia de la Santa Cruz. Estamos ante una de las 6 parroquias que se construyeron tras ser reconquistada la ciudad en 1227. Plana basilical de 3 naves separadas por pilares cilíndricos. De pequeñas dimensiones, con muros compactos de mampostería que impiden ventanas. Ábside semicircular con tramo profundo, cubierto por bóveda de cañón. Portadas. La de la fachada sur es la única original. La occidental procede de una de las iglesias destruidas, concretamente la de San Juan Bautista. Son portadas abocinadas con 3 arquivoltas de medio punto que se apean sobre columnas. Decoradas con dientes de sierra y formas vegetales. Alminar. Salares. Málaga. Siglo XIII y XIV. En la anarquía se conservan un conjunto de alminares que formaban parte de una serie de mezquitas que fueron cristianizadas tras la Reconquista. A pesar de ello, conservan los alminares si bien han sido adaptados a la nueva función de campanarios. Observamos este que consta de 2 cuerpos de planta cuadrada con vanos rehundidos y cuyos muros exteriores se decoran con paños de sebca. Su estilo se relaciona con el periodo almohade. Baños de Doña María de Padilla. Siglo XIII. Reales Alcázares de Sevilla.
Arquitectura gótica civil del reinado de Alfonso X. 3 naves, la del centro de 11 tramos con arcos ojivales y bóveda de crucería. Las laterales, más estrechas, se encuentran cubiertas de bóvedas de cañón apuntado. Sinagoga de Córdoba. Siglo XIV. Situada en la Judería, fue construida en 1315. Su fundador fue Yitzhak Moebi. Tras continuas readaptaciones solo queda de la época el vestíbulo, desde donde por una pequeña escalera se accede a una sala o tribuna donde oran las mujeres, y la sala de oración. La sala de oración es casi cuadrada, decorada con ricas yeserías en los muros e inscripciones del libro de los Salmos. En el muro oriental un hueco se destinaba a contener el arca en la que se custodiaba el Pentateuco. Vista general de la Alcazaba de Málaga. Siglos XI al XIV. Fue mandada a construir en el siglo XI por el rey taifa malagueño Badis. Planta alargada e irregular que se adapta a la forma del terreno. Se construyó alternando la caliza con el ladrillo, por lo que observamos los efectos de bicromía. Se trata de un doble recinto amurallado. Parece ser que en su interior se construyó un palacio fortificado que pudo ser un antecedente de la Alhambra. Puerta de la Alcazaba. Almería. Aunque se construyó entre los siglos X y XIV, la portada que nos ocupa es de este último siglo. Presenta un arco de herradura apuntado de ladrillo encuadrado en un alfáis. Se accede mediante escaleras en zigzag empedradas. La fortaleza estaba constituida por 3 círculos concéntricos. Fue mandada a construir en el siglo XI por el rey taifa malagueño Badis. Planta alargada e irregular que se adapta a la forma del terreno. Se construyó alternando la caliza con el ladrillo, por lo que observamos los efectos de bicromía. Se trata de un doble recinto amurallado. Parece ser que en su interior se construyó un palacio fortificado que pudo ser un antecedente de la Alhambra. Corral del Carbón. Granada. Siglo XIV. Es la única alhóndiga que se conserva en España íntegramente. Aunque Granada tuvo varios establecimientos de este tipo, la que nos ocupa estaba destinada a albergar a los comerciantes y sus productos. Cuenta con una portada monumental y el patio de planta casi cuadrada presenta en el centro un pilar de 2 caños y galería en sus 3 pisos, formadas por pilares de ladrillo los superiores y de piedra los inferiores y sobre ellas, zapatas de traza sencilla. En esta galería se distribuyen salas de pequeñas dimensiones. También se ha usado como corral de comedias y casa de vecinos. Monasterio de la Rábida. Huelva. Compuesto por 2 edificios, siendo la iglesia más antigua, siglo XIV, que el monasterio. De la iglesia destaca su portada, de ladrillo en la parte baja y resto de sillería. Es una portada ojival abocinada y rematada con una cornisa de canes en forma de leones. Responde al tipo de parroquia de la zona de Huelva que, con enorme influencia de la zona sevillana, va a adquirir matices propios realizando las portadas de ladrillo y adoptando el esquema de cuba para la capilla mayor. La parte conventual es de gran sencillez, se accede por un arco de medio punto peraltado de ladrillo. Claustro. Monasterio de la Rábida. Huelva. Planta ligeramente rectangular. Arcos de medio punto, peraltados y enmarcados en alfices que se apoyan en pilares ochavados de ladrillo agramilado. En los muros perimetrales del espacio porticado muestran pinturas en las que se combinan elementos mudéjares con otros de influencia italiana. Velázquez Bosco restauró las citadas pinturas cuando se conmemoró el 4º centenario del descubrimiento. Portada del Palacio de Pedro y el Cruel en los Reales Alcázares sevillanos. Estamos ante el palacio real más antiguo de la península y cumpliendo todavía su función. Ya era residencia real desde los reinos de taifas, pero es el rey Don Pedro quien construye un palacio entre 1364 y 1366, especie de síntesis del mudejarismo peninsular en el que intervienen alarifes toledanos, sevillanos y granadinos. Usando estructuras preexistentes y materiales de acarreo, el edificio posee una gran unidad y claridad en la disposición de su planta en torno al patio de las doncellas, sobresaliendo entre ellas el salón de embajadores o salón del trono. Sorprende la riqueza decorativa del edificio, sus paramentos recubiertos de paños cerámicos y yeserías, puertas, columnas, alfarjes, etc. Entramos por el patio de la Montería, en cuya fachada se hace grabar, en grandeza y ostentación es única esta casa. Fachada que copia Muhammad V, que estuvo invitado en el lugar, en la de su palacio de Comares en la Alhambra. Obra de alarifes de distintas zonas, resulta una simbiosis de elementos cristianos y musulmanes. De estructura sencilla, simétrica y plana, se encuentra enmarcada por pilastras que se apoyan en columnas. Su alero es majestuoso, con un álise entre salientes zapatas. El origen de sus alarifes se nota en la construcción. Toledanos, tejaroz, dintel y base de piedra. Granadinos, azulejería e inscripción. Sevillanos, arcos ciegos y paños de sebca. Puerta del Perdón de la iglesia de San Martín. Al Monaster la Real. Siglo XVI. Ligada al manuelino de las iglesias del Alentejo portugués. La puerta se organiza mediante elementos ornamentales en forma de arquivoltas que descansa en un alto basamento tronconónico. Lisa, la interior. Con rosetas románicas la intermedia. Con cable manuelino, la exterior. Gran arco conopial con pináculos laterales que descansan en grandes ménsulas y una decoración vegetal a base de rosetas y troncos de palmera. Remata un escudo del arzobispado de Sevilla. Iglesia de Omnium Sanctorum. Realizada en piedra y ladrillo, con un cuerpo de 8 pilares,
profunda capilla mayor de 2 tramos rectangulares, además del pentagonal. Destaca su portada abocinada de arco apuntado decorada con puntas de sierra. Pertenece al grupo de iglesias de portada de baquetones trebolados. En este caso la portada es semejante a la de Santa Marina, pero ha perdido su alero primitivo. Decoración acerca en la torre, que es de clara influencia de la Giralda. Siglo XIV. Alhambra. Vista aérea. Muhammad ibn Isar, 1238 a 1273. Caudillo jienense. En 1237 funda en Granada la dinastía nazarita. Política de vasallaje con los reyes cristianos. En su aislamiento crean un arte refinado y autosuficiente. Construye una acrópolis sobre el cerro de la Sabica. Castillo Rojo, al que Torres Balbás le parece un barco andando entre montaña y llanura. Distribuido en 3 núcleos independientes. Alcazaba militar. Palacios reales. Ciudad autónoma, a la manera de Madinat al-Zara. Levanta la parte defensiva. Alcazaba en el ángulo más alto y saliente. Patio de armas. Conducción del agua por una acequia desde el Darro. Muhammad II, 1273 a 1302. Rotura el Generalife. Huerta que par no tenía. Muhammad III, 1302 a 1309. Construye el Partal con amplia jardinería y dando gran importancia a la cultura del agua. Yusufi, 1333 a 1354. Reconstruyó puertas y torres de la muralla. Realiza la puerta de la explanada. Construye el Palacio de Comares. Sede oficial del trono. Salón de embajadores. Brillante revestimiento de los frágiles materiales con los que está realizada. En el techo de la torre se encuentran los 7 cielos superpuestos del cosmos musulmán. Muhammad V, 1354 a 1391. Realiza el Palacio de los Leones con sus 4 salas principales. Sala de los Mocárabes. Sala de los Reyes. Sala de los Abencerrajes. Sala de las 2 hermanas con el mirador de la Daraxa. Planta de la Alhambra. Elevada sobre la colina de la Sabica. Entre los ríos Darro y Genil. Recinto amurallado de más de 2 kilómetros que se adapta al terreno. Se accede por varias puertas entre las que destacan. La de la Justicia. La del Vino. 3 palacios. Partal. Comares. Leones. Completados con jardines y pabellones del Generalife. Patio de Arrayanes. Palacio de Comares. Alhambra. Nombre debido a vidrieras de colores que tenía el salón de la torre. También se conoce como Arrayanes, por los arbustos de la alberca. Consta de 2 patios. Cuarto dorado que comunica con el Mexuar, Administración de Justicia, y en el que existe un pequeño oratorio. Patio de Arrayanes, de forma rectangular en cuyos lados menores se abren 2 pórticos. Caracteres. Columnas estilizadas y de mármol, fragilidad. Capiteles cúbicos de avispero y mocárabes. Arcos angrelados y de mocárabes. Más que arcos para sostener son pantallas visuales. Nicho del patio de Comares de la Alhambra. Siglo XIV. Es un nicho de la fachada sur del patio. Presenta abundante decoración de yesería que se extiende sobre el zócalo de alicatados cubriendo la totalidad del muro. Realizado con la técnica de vaciado de escayola, alabastro en polvo, más rápido e idóneo para realizar labores de arabesco. Los motivos son florales, epigráficos y geométricos, cuyos juegos continuos terminan en mocárabes. Alhambra. Palacio de los Leones. Patio. Muhammad V lo realiza como réplica al palacio de su padre. Trono situado en el mirador del Lindaraja. Despacho en la sala de las 2 hermanas. Estructura. Planta rectangular con patio y fuente en el centro. Patio de crucero con estructura cruciforme y 2 templetes en sus lados menores que avanzan hacia la fuente. En los 4 lados del patio se abren pórticos o galerías a base de arquerías sobre columnas de mármol. Frágiles y estilizadas. Distribuidas exentas, o en grupos de 2 y 3. Capiteles de avispero o mocárabes. Arcos de mocárabes o festoneados. Consecuencia, creación de impresionantes ritmos arquitectónicos. Decoración, lacería, ataurique epigráfico, distribuidos en zócalos, yeserías y madera. 4 estancias palaciegas alrededor del patio. Norte, sala de las 2 hermanas. Mexuar de palacio donde se administra justicia. Sur, sala de los abencerrajes. Aposentos reales y zona de banquetes y festines invernales. Oeste, sala de los mocárabes. Vestíbulo de entrada a palacio. Este, sala de los reyes. Sala para banquetes y fiestas de verano. Siglo XIV. Detalle de una columna del Palacio de los Leones. Capitel que sintetiza la decoración nazarí. Consta de 2 partes. La inferior parece continuar el fuste de la columna y se decora con grecas planas. La superior, ensanchada, se ornamenta con labor de atauric. Profusión decorativa para crear efectos de luces y sombras. Templete de acceso Palacio de los Leones. Dentro del Patio de los Leones, en sus frentes más cortos, destacan 2 elegantes pabellones sostenidos por un bosque de finas columnas de mármol blanco de Macael, de ritmo alternante, sencillas unas, otras dobles o formando en los ángulos grupos de 3 o 4.
Sus fustes cilíndricos y llenos de anillos en la parte superior sostienen variados capiteles cúbicos, todos ellos diferentes. Sobre los capiteles se alzan pilares de ladrillo decorados con yeserías que soportan armaduras ocultas por una faja de estuco con la inscripción: Solo Dios es vencedor. Siglo XIV. Pinturas de la Sala de los Reyes. Hacia 1380. La Sala de los Reyes se localiza en la cabecera este del Patio de los Leones. Las tres alcobas del fondo se cubren con bóvedas de madera en forma de elipse forradas de piel de carnero sobre el que aparecen las pinturas. Con técnica al huevo, dentro del estilo gótico lineal tardío. Sobre un fondo dorado con adornos de relieve y escudos sostenidos por leones, aparecen los 10 primeros reyes de la dinastía nazarí sentados sobre cojines en actitud de conversar. Pintura discutida y de cuya estirpe no es posible dudar, ya que los trajes de tipo europeo, la forma de los escudos y el lema nazarí revelan mano cristiana. Se atribuyen a un artista italianizante. Bóveda de mocárabes del Salón de Abencerrajes. Hacia 1363. Cúpula sobre tambor en forma de estrella de 8 puntas cubierta de mocárabes. En la base de la cúpula se abren ventanas a la manera bizantina, que al reflejar la luz en los mocárabes crean bellos efectos lumínicos. Decorada con metáforas astrales del poeta Ibn Zamrak. Nombre que deriva de la familia Banu Sarraj, cuyos miembros fueron brutalmente asesinados tras la decapitación de su jefe. Alhambra. Jarrón de las Gacelas. Siglos XVI-XV. Bello ejemplar de los llamados jarrones de la Alhambra. Cerámica nazarí de reflejos metálicos y decoración azul, blanca y dorada. Jarrón ornamental, cuyas formas derivan de los jarrones de almacenamiento. Los temas decorativos son de carácter vegetal, atauric, epigráfico y figurativo. Existen 2 gacelas esbeltas afrontadas, de influencia persa sasánida. Reales Alcázares de Sevilla. Cúpula del Salón de Embajadores. Diego Ruiz, siglo XV. Sala articulada en torno al patio de las doncellas. Destaca la cubierta de armadura semiesférica con lacería y trompas de mocárabes realizadas en madera, lo que nos indica el valor artístico de la carpintería mudéjar. Fue realizada a la muerte del rey. En ella se conjugan el cuadrado y el círculo, muy arraiga en la cultura musulmana. El cuadrado representa el mundo terrenal. El círculo es la perfección divina y símbolo del universo.